esposa decía una frase: es que ya no le hacemos cosquillas al diablo. Hoy lo tenemos de frente y estamos luchando contra él. Cuando le hacíamos cosquillas, creo que ni siquiera, ni por molestar, nos volteaba a ver. Hoy créame que somos el centro de su atención. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viviendo es para honrar y glorificar el nombre de Dios, y sobre todo porque sabemos de que Él ha sido bueno y que en efecto eso no le agrada a Satanás. Así que tengo el privilegio de poderles presentar a mi hermana María de Jesús, que nos va a llevar en la palabra de Dios en esta tarde. Así que recíbamela por favor con un fuerte aplauso. Gracias, pastor. Dios me lo bendiga siempre. Gloria a Dios, hermanos. En realidad estoy agradecida con el Señor porque Él siempre es fiel, no solo con los que ya aceptamos el llamado, sino también el Señor sigue siendo fiel para todas las personas y su mano sigue extendida. Su regalo sigue extendido, es el tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias le damos, Padre, porque usted es grande, maravilloso, Señor. En realidad hay mucho por qué agradecerle, Padre. Gracias una vez más por permitirme, Señor, abrir su palabra, por conectarme, Señor, con usted. Que mi espíritu se sujete a usted en esta hora, Señor. Espíritu Santo de Dios, toma control y toda imperfección humana quede, Señor, eliminada en esta hora. Que seas tú obrando, hablando y ministrando a tu pueblo, Señor. Gracias, Padre del cielo, porque hay mucho que hablar de ti, Señor. Que seas tú hablando por mi boca, aquí un instrumento suyo, Señor, en vaso de barro, Señor. Eres tú el grande, el fuerte, el poderoso, Padre del cielo. Actúa grandemente en este pueblo, Señor, que escucha tu voz, que también está sediento de tu palabra, Señor. Gracias, Padre del cielo, y que cada persona pueda recibir de ti esas grandezas que solamente vienen de lo alto, del Padre de las luces y de las maravillosas manos del Señor Jesús. Amén. Vamos a orar, hermano. Vamos a leer en Lucas 4. El tema que traigo en esta hora es Jesús ama a todos. ¿Y por qué ama a todos? Porque Él vino a los pecadores, ¿verdad? Él vino a las personas que son muchas veces menospreciados por el ojo humano, porque muchas veces, como Él lo dijo, Él mira el corazón del hombre y no lo que miran los ojos de cualquier otra persona. Lucas 4, del 14, del 16 al 30. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro de profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los captivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías,
cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué nos narra esto, hermano? ¿Qué nos habla de la palabra? Primero que Jesús llegó a la ciudad donde lo habían visto crecer, hermanos. Y sabemos de que muchas veces el ser humano se contraría o se contradice, ¿verdad? ¿Por qué se contradice, hermanos? Porque aquí la narración nos habla de que él leyó ahí en la sinagoga como de costumbre se hacía, ¿verdad? Pero sucede de que en poco tiempo las personas cambiaron de quererlo, de admirarlo, luego lo odiaron y no solo lo odiaron, sino que querían matarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas queremos que el Señor se sujete a nuestros propios caprichos, hermanos. Y no es así. Si quien es el poderoso es Dios. Pero ¿por qué estamos hablando aquí también en Lucas, hermanos? Porque en Lucas también se relaciona con el libro de Isaías, donde hablamos que el profeta Isaías había hablado del Mesías que iba a venir. Podríamos ir a ver a Isaías al capítulo 9, versículos 1 y 2, si me gustan acompañar, hermanos, ¿verdad? Isaías 9 del 1 al 2. Vamos a buscarlo por acá, hermanos. Sabemos que toda la escritura va y se relaciona una con otra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, porque decimos que el Señor, como se manifestó a cada escritor de la palabra, Él no se contrariaba, ¿verdad? Porque aquí en el Nuevo Testamento, como hemos leído, estamos hablando de que Jesús mismo estaba ahí. Pero aquí en Isaías, permítanme, hermanos, ahorita vamos a encontrar Isaías 9. Aquí en Isaías 9 dice, versículo 1, mas no habrá siempre oscuridad para para la que está ahora en esta angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado de Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Y pasa en el versículo 6 donde dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y de quién estaba hablando Isaías, hermano? Prácticamente del nacimiento que iba a surgir del Mesías. Y cuando estamos hablando en este capítulo 4 de Lucas, estamos hablando precisamente del Mesías. Pero ya ahí el Mesías ya estaba grande, ya era Jesucristo, ¿verdad? Que allá estaba en el tiempo que andaba hablando de las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué? Para llevar esta respuesta a las personas que todos habían desechado. Pero también en esta narración, o cuando él leyó todo el pergamino, por decir así, del profeta Isaías, él mismo dijo que se había cumplido lo que en el Antiguo Testamento hablaba de Jesucristo. Que él mismo era quien estaba el Espíritu de Dios sobre él. ¿Por qué? Porque Jesús era
el cumplimiento de esa profecía ya se había cumplido. Él mismo lo dijo aquí cuando dice, ¿verdad? Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga fijos en él. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido delante de vosotros. Y todos sabían que era de buen testimonio Jesús. Pero ¿qué viene a ser esto? El cumplimiento, que la palabra del Señor siempre se va a cumplir, hermanos. Como el profeta lo dijo, y cómo iba a ser que en él iba a estar toda sabiduría, que en él iba a ser un reinado que no iba a tener fin, que por medio de él había alumbrado tinieblas, donde había alumbrado la luz en las tinieblas, a los lugares donde ya se podía decir que el pecado estaba reinando allí. Pero al llegar Jesús lleva la respuesta. Y en este capítulo de San Lucas, que ya es el Nuevo Testamento, aquí cuando él dice que viene a un lugar donde él creció, porque muchas veces él mismo decía de que no se podían hacer milagros porque la fe de las personas no se lo permitían. Cuando él les dijo la verdad, ellos se molestaron. Y eso es lo que sucede muchas veces con el pueblo de Dios o con las personas que no quieren dejar su mal camino, digamos, los que caminan lejos de la presencia del Señor. No quieren saber la verdad, porque ¿quién es la verdad? Es Jesucristo. Pero muchas personas a veces decimos: háblame con franqueza, háblame con verdad. Pero cuando ya se les habla con verdad, no la toleran, no la aguantan. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no quisiéramos ofender a nadie diciéndoles, mire, Dios ha venido a usted, la luz de Jesús puede alumbrar sus tinieblas, puede hacer que la oscuridad del pecado que está afectándole, Él puede transformar toda esa situación. Y cuando él mismo en San Juan, ¿verdad?, habla también de toda la grandeza del Señor Jesús, Él viene a transformar la vida del ser humano y dice: ¿a quién vino? Y vino precisamente en el día de reposo. ¿Por qué, hermanos? Porque en cualquier situación Dios puede obrar de día o de noche, y para Él no hay diferencia de tiempo. El Señor se hace presente a cualquier hora. Tan pronto la persona quiere recibirle, Él está ahí presto. Para las personas que nadie da nada por ellos, porque ya están o en vicios o están reprobados por la sociedad, porque son de escasos recursos, porque están llenos de vicios y de costumbres que la misma sociedad no los tolera, como yo digo muchas veces, ¿verdad? Para que lo inviten a tomar, cualquiera lo invita, queridos hermanos. Pero cuando ya ese vicio se atrapó a la persona y luego ya no es la persona presentable que andaba o productiva, o que también contribuía con la sociedad o con su familia, como ya entró el pecado y ya entró el vicio, ya luego están tirados en las cunetas, ahí ya no los quieren. Pero a todas esas personas el Señor vino. A las personas que la sociedad los desprecia, a Él vino el Señor. A los que están en pecado, a Él ha venido. Él es la respuesta para la que está enferma. Él es la respuesta para el que está despreciado, para el que está lleno de vicios, de delitos y pecados, como nosotros estábamos, queridos hermanos. Porque a nosotros sí nos alumbró el Señor, pero también estamos aquí para que el Señor pueda hacer la transformación completa, que sabemos que completa será hasta la venida de Cristo. Pero mientras tanto estamos nosotros allí, que la luz nos alumbre las oscuridades y que la oscuridad pues se vaya, ¿verdad?, de nuestra vida, porque es Cristo el que está ahora dominando. Vino el Señor a todos los desechados. Vino el Señor Jesús a todos los marginados,
a los reprobados por su propia familia, que muchas veces los echan de sus casas, ya sean menores de edad o ya sean en la ancianidad o por cualquier otra situación, porque solo están viendo y están dando por sentado que es una persona fracasada, lo cual el Señor Jesús no echó por fuera, no echó como desechado para siempre, porque si no, hermanos, estaríamos nosotros desechados, si no fuera por vicios o no fuera por todo esto que le he mencionado, pero también nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, como dice la palabra misma del Señor. Por eso es que el profeta Isaías, cuando a él lo llamaron, ¿verdad? Él se dejó usar de parte del Espíritu Santo y habló de todas las maravillas y todo lo que representaba ese Mesías, que el Mesías se hizo, que nació, ¿verdad? Como sabemos que también levantó a apóstoles para luego hacer toda esa obra que él hacía y nos mostró que ninguna persona está descalificada, queridos hermanos, mientras está la gracia del Señor, mientras hay una persona orando por usted, mientras dentro de una familia o una sociedad o un grupo de hermanos que han creído en el gran poder del Señor, se levanta, como decía Débora, como madre de una nación, como madre de alguien, espiritualmente hablando. No va a haber una oscuridad que se pueda volver contra esta persona para dejarlo completamente tirado, porque si no, no estaríamos nosotros aquí, queridos hermanos. Alguien le habló al Señor de nosotros y alguien nos ha ido transformando, ayudándonos en el Evangelio. Hay personas, si ustedes pueden recordar cuántas personas oraron por usted, si fue un hermano biológico, si fue su mamá, si fue una amiga que la invitó a una reunión de estudio bíblico. Nosotros no podemos saber, y dependiendo de los años que estemos en el camino del Señor, han habido personas que han venido capacitándola, que han venido hablándola de las verdades del Señor hasta llevarla al tiempo donde está usted arraizados, completamente cimentados en lo que es Cristo Jesús, en esa promesa del Mesías que se transformó en Jesucristo, una promesa que antes en ese Antiguo Testamento con solo creer y esperar la venida del Mesías, las personas eran salvas. Pero ahora, ¿cómo somos salvas? Agarrando esta maravillosa palabra de que Jesús está a la puerta y llama, si alguien viene a Él y cena con Él, y Él estará ahí presto para todo. Ya hablamos nosotros de lo que es lo maravilloso de estar asentados y estar cimentados en esa fe en el Señor Jesucristo. Él vino a Nazaret. Prácticamente la gente lo conocía, ahí se había creado. Es como que si nosotros vamos allá al lugar donde hemos nacido y nos conocen lo bueno, lo malo, los defectos y las diferentes edades en las que fuimos desarrollando. Pero ¿por qué las personas aquí se molestaron? Al principio solo leyeron, pero no creyeron. Cuando él estaba leyendo el Señor Jesús y que dijo que se había cumplido todo lo que la palabra decía en el libro, entonces, y ahí en la sinagoga que estaba él leyendo y que dijo que se había cumplido esa palabra en él. Hasta ahí estaba bien y todavía le decían, o sea, que ya le voy a leer bien, exacto como dice aquí. Miren, hermanos, dice: todos daban buen testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús. Pero lo que no les gustó, hermanos, porque en el mismo momento cambiaron bien rápido. Es como cuando él iba entrando allá a Jerusalén, que tendían ahí todo lo que tenía, como que si aquí viniera y yo le di el saco allí, ¿verdad? Mi chaqueta y todo. Y luego voy a querer matarlo.
porque somos las personas tan cambiantes. Si el Señor cuando nos habla es precisamente para que cambiemos las situaciones que a Él no le agradan. Pero Él no nos está rechazando, a la persona no la está rechazando por el pecado, como siempre se ha dicho. El Señor vino precisamente por los pecadores, no quiere que nadie perezca. Y por eso es el tiempo que sigue esperando y que muchos desesperan en que se está diciendo que va a venir, no viene. Pero es eso, precisamente que Él sigue esperando a las personas. Pero Él no hace acepción de personas tampoco. Por eso es que, como yo les digo, aquí en ese versículo habla de que Él estaba precisamente por los desechados, por todos los marginados, cuando por ejemplo, a la samaritana, ¿verdad? Que no se acostumbraba que se le hablara. Él no desechó a la samaritana, sí, y después esta mujer se volvió una mujer que hablaba de las grandezas de Jesús. Y luego vio y llevó las buenas nuevas a las personas, son las buenas nuevas, de decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de decir de esto malo que yo hacía y que era, me transformó a esto. ¿Pero por qué? Porque le creí. Entonces ya esta historia no es, esta fui. Ahora con la nueva historia del Señor, soy otra persona y decimos, este es el resultado, este es el producto de que el Señor estaba allí. Tampoco Él desechó a los ciegos, hermanos. No desechó a los leprosos. Y podemos leer en todos los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Podemos leer todos esos milagros, prodigios que Él hizo. Pero ¿cómo estamos en esto? Que los leprosos los sacaban exactamente de la ciudad para que no contaminaran a los demás. Pero eso es una enfermedad física que contagia. Pero, queridos hermanos, también el pecado es una enfermedad. Eso espiritualmente lo transmitimos de generación a generación, aunque el Señor está diciendo, cuando ya nosotros le creemos al Señor, dice que de hasta 1000 generaciones nuestra familia va a ser bendecida. Y es bendecida desde ya. Antes que nosotros naciéramos, si hubo una madre que oró por nosotros, en este caso mi madre oró por mí, ¿cuándo iba a pensar que se me iba a dar la oportunidad de parte del Señor, Dios de los ejércitos, Dios celestial, y de parte del pastorado, del pastor de esta iglesia y de todas las personas que también pudiesen haber dado un voto de confianza para que yo esté parada aquí, hermanos? Es porque el Señor no desecha a quien dice, heme aquí. Heme aquí es decir, Señor, úsame como a ti te plazca, como a ti te parezca. Yo estoy agradecida. Gracias, Señor, porque hubo una madre que te creyó. Y gracias, Señor, porque también en mis nuevas generaciones yo deseo y pido y quiero que tú obres grandemente y que siempre levantes dentro del remanente de la familia tu linaje escogido y tu linaje bendecido, como dice también en 1 Pedro. Eso somos nosotros en el Señor Jesús, porque Él no desechó a ninguna persona. Aquí Él vino a esas personas que nadie quería. Estamos aquí también, o a las personas que estamos enfermas o estuvieron enfermas de pecado, de delitos y pecados. Y viene en un día de reposo, porque para el Señor no hay límite de tiempo ni de lugar. Él puede obrar de día, puede obrar de noche, puede obrar en un fin de semana y puede obrar en las madrugadas, puede obrar a la hora que le parezca, ¿verdad? Así que tampoco nosotros nos podemos dar por vencidos y decir, de esto no salgo, porque el Señor, cuando usted menos lo crea, el Señor le está dando la respuesta a esa petición por su sanidad, por la salvación de un miembro de su familia, porque la persona que está presa pueda salir, pero sobre todo la persona que está presa de esos delitos y pecados, presa en esos pensamientos que no son
propio de Dios, porque cuando el Señor viene no solo alumbra el corazón, también nos renueva la mente a la mente de Cristo, también nos pone cimentados en la piedra firme del Señor Jesucristo y también nos pone todo las bendiciones de Él, pero también está Él amparándonos, guardándonos del mal en todo momento, a toda hora. Y si nosotros dormimos y nos levantamos, precisamente es porque Él está obrando, como dice la alabanza, aunque no pueda verse que está sobrando. Y estas personas que se puedan sentir lejos de la presencia del Señor por cualquier circunstancia, déjeme decirle que en cualquier momento también usted puede venir a los pies de Jesús, que es la respuesta a todo lo que hablaron los profetas, tanto los menores como los profetas mayores, seleccionados así por la cantidad de las palabras o de los capítulos que hayan escrito, de todo lo que es el Señor. Usted puede venir a cualquier momento al Señor. No importa la calidad que tenga, no importa que usted esté descalificado de la familia o que usted ha sido abandonado, menospreciado. El Señor no lo menosprecia. Lo que menosprecia y odia es el pecado, porque Él no hace comunión con el pecado. Pero para usted está extendida la gracia misericordiosa del Señor. Y se levantó allí y leyó lo que el Señor a través del Espíritu Santo había hablado a sus profetas, porque la palabra del Señor siempre se va a hacer presente y se va a hacer en el tiempo que el Señor ha determinado, lo quiera o no lo quiera una persona, lo crea o no lo crea, el Señor está obrando en todo tiempo y su palabra desde el inicio hasta el final ha de cumplirse. Usted quiere y ser beneficiado de todas las cosas maravillosas que el Señor hace, usted puede venir en cualquier momento. Están abiertas inclusive muchas iglesias que estamos orando por las personas que no conocen al Señor, a estas personas que están presas en todos esos pensamientos inicuos que es para pecar y que se duermen analizando y pensando y maquinando pensamientos para ir a matar a su prójimo, para ganarle algo en mala manera. No, hermanos, ahí está el Señor hablando en todo momento. Las Biblias están también hasta en los libros usados, están ahí en las redes. Usted puede bajarlo y usted puede leerlo. Usted puede arrodillarse en cualquier lado y el Señor va a estar presto a escucharle y a amarle, ¿verdad? Y dice, ¿por qué? Miren, queridos hermanos, donde dice el versículo 18 de Lucas 4, dice que el Espíritu del Señor estaba sobre el Señor Jesús. Estaba y está y estará, hermanos, porque es un solo Dios. Allá cuando el Señor Jesús al inicio de su ministerio en la tierra prácticamente se fue a bautizar, que lo bautizara Juan Bautista, ahí descendió el Espíritu Santo sobre él, porque siendo Dios mismo que vino a nacer para salvar y para reconciliarnos con las personas, con Dios, las personas con Dios. Porque, hermanos, Él estaba desde ese tiempo y desde siempre, ¿verdad? Antes de venir, ya estaba ungido. Era el ungido del Señor, el único y verdadero, sin pecado. Desde el inicio hasta el final de su ministerio, es el único que no pecó. Pero es el único que al haber venido a convivir con tantos seres humanos pecadores, también Él nos entiende y nos entiende esas luchas, esas inquietudes, esos enojos, esas frustraciones, esas locuras mentales. Él las escucha y las puede salvar, las puede liberar a toda persona que crea en el poder único y verdadero, que es poder sobre todo y que no hay quien se le iguale, queridos hermanos. Solo necesita una pizca de fe para que todas esas peticiones que usted tiene puedan ser cambiadas. Si usted ora, Él
téngalo por seguro que esas oraciones no están en el olvido, hermanos. Van directamente al trono de la gracia, donde también seguramente ya el reino del Señor en los cielos está también determinando el tiempo para sus respuestas, hermanos. Pero ¿cómo vamos a hacer también aquí? Nosotros vamos a igualarnos al Señor, a imitarnos y a transformarnos a la imagen y semejanza de Él, como nos ha hecho, a que vamos a no desechar a ninguna persona, no vamos a denigrar a nadie, ni vamos a decir ya no hay esperanza con esta persona, porque sí hay esperanza en Jesús. Cualquier situación, cualquier problema mental, aún en las personas que están presas tanto en delitos como también por cualquier delito que hayan cometido, también pueden tener esa liberación. Porque el Señor Jesús primero decía, tus pecados serán perdonados, y luego daba la sanidad física. Porque es necesario, hermanos, que reconozcamos que hay un poder más grande, hay un poder único en la palabra de Jesús, que en su sangre es el único poder para liberarnos y perdonarnos de toda maldad y limpiarnos de toda suciedad que tenemos de pecado. Entonces, por eso es que después de reconocerlo, sabemos que en la voluntad del Señor sí vamos a obtener las respuestas, si es la voluntad del Señor. Que, como decíamos, entró en la sinagoga, que es lo que hacía, ¿verdad? Y le dieron el libro del profeta Isaías, lo abrió y lo leyó. El Espíritu estaba sobre él. Vino a los pobres, vino también a sanar a los quebrantados de corazón, hermanos, porque ¿cómo podemos decir? También en los quebrantados de corazón, hermanos, están estas personas que han sufrido alguna decepción, alguna que alguien les ha fallado, sea socio, sea esposo, esposa, unas relaciones interpersonales, o también cualquier otra situación, pérdida de familiares, amados, desprecio de la misma familia, que la misma familia le ha robado su propiedad. O sea, son situaciones difíciles, hermanos, que usted puede y quiere que estas personas también que le están despreciando, puede ser su propio hijo, puede ser su propia madre, pero sabemos que el Señor está sanando el corazón, porque es necesario sanar del corazón también, hermanos, no solo en enfermedades cardíacas, hablando de enfermedades físicas, sino también de esas emociones que están quebradas. Es necesario que no se quede ese dolor, es necesario que usted le exprese a Dios lo que usted está sintiendo, para que Él pueda poner ese alivio, esa sanidad emocional, y que usted pueda volver a hacer su vida sabiendo que el Señor le ha quitado todo eso. Porque si usted no confiesa su dolor, también se le van a hacer raíces de amargura, de rencor, de querer vengarse, y no va a poder caminar en las cosas del Señor, servirle al Señor con libertad. Su corazón debe de estar un corazón agradecido, un corazón perdonador, porque Él sana para eso el corazón, para que usted esté apto para ayudar a otras personas que puedan estar pasando esas situaciones, queridos hermanos. Y de ahí de las enfermedades cardíacas, claro que sí, el Señor también puede obrar grandemente, o puede dejar que usted pase ese proceso hasta que usted reconozca que necesita sanar sus emociones, hermanos. Así que el Señor siempre es oportuno y lo va a hacer siempre. Por eso es que la palabra se cumplió en Él y se sigue cumpliendo cuando sabemos que el Señor sigue presto, dando la salvación, esperando porque usted venga, para que usted se arrepienta, para que usted le pida ayuda. Auxíliame, Señor, dígale. Auxíliame, Señor, que a mí no me pasa esta tristeza, no logro perdonar, no logro que me pase.
y usted verá esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios obrando en usted. Usted puede estar comiendo frijolitos que son tan ricos, y no sé por qué los ponemos de ejemplo en realidad, pero digamos que es lo único que tiene, o los espaguetis, o no sé qué es lo que no le agrada a usted, pero cuando tiene hambre tiene que comérselo. Pero sabemos que el Señor le da alegría aún en eso, hermanos. Le da alegría porque sabemos que el Señor de la noche a la mañana, y ni siquiera de la noche a la mañana, en un instante, Él puede ponerles manjares como manjares de príncipe. Pero como no estamos hablando solo de estómago, estamos hablando de que nuestro ser, nuestra mente, nuestros pasos, todo tiene que estar alineado con el Señor. Porque para eso vino Él, para eso vino Él. Gloria a Dios al Señor, gloria a Dios, porque eso es lo que hace el Señor Jesús en nosotros. A las personas que el ser humano los ha rechazado, que los ha visto de menos. No, hermano, porque cuando dice que el justo puede caer 7 veces y se va a levantar. Y también a las personas que están menospreciadas, porque el Señor no mira conforme al ojo humano. El que está despreciando, de repente usted lo está viendo en unos grandes puestos, pues. Hermanos, y si no fuera así, pero si no fuera que no lo ponen en grandes puestos, que usted quiere también vanagloria, porque solo Dios sabe si cuando esté en ese gran puesto usted se va a ir de la iglesia, hermano. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que el Señor va a obrar en esa paz interior, que cualquier circunstancia no lo mueve, hermano, y usted va a estar bien gozoso, porque el Señor vino a los que despreciaron, a los reprobados, a los desechados, a los que a otros no querían. Por eso es que Jesús ama a todos. Y no quiere que nadie proceda a perderse, que no quiere que ellos vivan en la luz o en la oscuridad. En la luz han de vivir por siempre, que el Señor brille en ellos siempre. Y dice que también vino a sanar, ¿verdad? Y a pregonar la libertad a los captivos. Y luego dice que vino también a poner en libertad a los oprimidos. Y fíjese que aquí hay 2 calificaciones. Alguien está ahí oprimido y alguien está cautivo. Porque podemos estar oprimidos en todos los pensamientos negativos de inferioridad, o de que de aquí ya no voy a salir, o que esto es que ya pasé tantos años y yo no veo la mía. Pero es que el Señor lo va a sacar de ahí, hermano. No se sienta oprimido de los pensamientos suyos o de lo que les pone el enemigo para que usted se aleje de los caminos del Señor. Si ya no vi lo que yo busco, y entonces ¿cómo hago? Pues no, hermano, usted ame al Señor. Usted aférrese de esas promesas que sabemos que si en el Antiguo Testamento y de allá pasaban varios años y no los contaban a veces así. O sea, cuando a veces decíamos nosotros, de aquí saltó, a ver hasta cuándo. Y se hizo, pero la promesa se hizo, no importa el tiempo. Cuando ya hablamos alguna vez de la línea del tiempo, es decir, si allá en los 80, si allá en los 70, en los años 50, ¿qué pasó? Pero Dios siempre ha estado con usted desde la fundación del mundo, desde la creación allá, cuando el mismo Dios, Jesucristo, dice que se hace como la sabiduría. Antes que la fundara, yo estaba allí obrando como la sabiduría. O sea, porque el Señor, también hablamos ahí, leímos el versículo 6 del capítulo 9, donde habla de lo que es el Señor Jesús también, siendo una promesa del Mesías que iba a venir, las características que Él tenía. Él también nos hace partícipes de toda esa grandeza de lo que es el Señor Jesús. Y dice que va a poner también, y a predicar el año favorable del Señor. ¿Cuál es el año favorable del Señor, hermanos? Desde cuando hablábamos allá de los profetas que ellos estaban hablando de ese Mesías, ese era el año agradable. Pero ahorita es el año agradable cada vez que alguien le habla del Señor Jesús. Ese es el año agradable que donde usted, hermano, va a dejar su falsa manera de vivir, lo que es contrario a lo que a Dios le agrada, no lo que nosotros decimos, no, hermanos, sino la palabra del Señor. Ese es el momento agradable, el momento donde usted viene a salvación, donde pasa de muerte a vida y donde Dios le transforma a la nueva criatura, al nuevo hombre, al que después de ser solo alguien que Dios hizo, que es grande, pero también viene y le hace partícipe de las maravillas del Señor Jesús, llamándole Hijo y coheredero de la gracia del Señor.
Pues sí, porque si hablamos solamente de bienes y materiales, de dinero y cosas, carros y casas, solo por eso van a venir. Pero acuérdense que lo que ya les dieron a veces se van, como les digo yo. Pero las cosas espirituales son eternas, hermano, y eso sí Dios lo da. Las cosas espirituales Él lo da. Y luego pues ya hablamos siempre del mismo versículo donde decimos que buscamos a Dios primeramente y todas las otras cosas serán añadidas. ¿Por qué, hermanos? Porque verdaderamente nosotros siempre tenemos que comer, nosotros siempre tenemos para el pasaje, nosotros siempre tenemos para ayudar a nuestra familia y también tenemos esa bendición de tener la confianza plena en el Señor, que si nosotros con fe nos acercamos a Él, cualquier cosa que pidamos en su nombre, Él lo dará. Por supuesto que como nosotros no lo mandamos, Él va a obrar conforme a la soberanía del Señor, conforme a su tiempo, porque Él sabe si necesitamos proceso o no necesitamos proceso. Si necesitamos proceso es para bienestar, es decir, nosotros pasamos una dificultad, pero hasta que reconocemos que la respuesta la tiene el Señor, ahí el Señor obra maravillosamente, queridos hermanos. Su familia está precisamente bajo la cobertura del Señor. Siga orando. Los milagros son verdaderos, aunque ahora no hayamos dicho tantas cosas del Señor, sí podemos decir, queridos hermanos, que en este mes de septiembre que es recién pasado, también el pastor cumplió año. Esa vida, a cuántas personas ha beneficiado. Ahí tenemos la bendición que Él prepara, que Él se compromete y firma los contratos, hermanos, para hacerse cargo de la cuota de este lugar. Y también las personas que se levantan, o dentro de ustedes mismos, hermanos, que ustedes estamos orando unos por otros, tenemos ese compromiso de orar por las naciones, de orar por las comunidades, de orar por nuestros vecinos, porque aunque el Señor decía aquí, queridos hermanos, que no hay, como al Señor lo quisieron matar en el mismo momento, de repente cambiaron. Entonces, no siempre vamos a caer bien, pero imagínense el Señor Jesucristo, que Hijo del Dios Todopoderoso, que venía a reconciliarnos, y dijo Él que de cierto que no hay profeta dentro de su casa, pero como nosotros no vamos a estar pensando en eso, aunque el Señor Jesús lo dijo, es una verdad, ¿verdad? Es una verdad, porque cuando Él habló de que las viudas en el lugar no se pudo hacer nada, ¿por qué fue? No se pudo hacer nada y no fueron a ellas que Eliseo hizo el milagro, porque faltó la fe, porque solo estaban viendo a Eliseo. Inclusive a algunas personas allá en el antiguo hablan que a veces les ponían calificativos o apodos a algunos profetas, lo cual después llevaban sus consecuencias. ¿Por qué, hermanos? Porque a nosotros inclusive nos pueden poner también apodos, o si la gente nos conoce, creen que somos la misma persona, pero no, desde la venida de Cristo o desde que nosotros aceptamos, ya no somos la misma persona. Y cuando nos equivocamos, por eso nos ponemos a cuenta con Dios y pedimos también perdón a los que hemos ofendido, porque queremos nosotros hacer las cosas como Dios las hace. Pero ya no somos los mismos, porque si nosotros venimos en fe, en rodillas y humillados ante el Señor también escucha nuestras oraciones y la vida de las personas son cambiadas, hermano. Claro que cada vez que nosotros abrimos la palabra del Señor, la Biblia, porque por fe creemos la palabra del Señor, Él nos redarguye y Él nos exhorta, y por eso es que vamos cambiando poco a poco y el Señor va haciendo la obra perfecta en nuestras vidas y nos va enseñando cómo caminar, ¿verdad? Y cómo hacer las cosas bien, de tal manera que lo que hagamos sea para la honra del Señor y que todos vayamos haciendo, hermano, las cosas para glorificarle, y que lo que hagamos lleve el sello de garantía, lleve el sello de perfección, como todo lo que Dios ha hecho tiene el sello de perfección, hecho bueno y bueno en gran manera, que Él mismo lo dice. Y por eso es que Él también, cuando nos cambia nuestra forma de pensar, y nos cambia y nos transforma a la mente de Cristo, nos va enseñando cómo debemos hacer las cosas. Si antes fuimos ignorantes, ahora el Señor nos va dando la sabiduría, porque nos está compartiendo de su grandeza,
No porque comparta la gloria, porque la gloria no la va a compartir, sino lo que yo les digo es, hermanos, que así como leímos nosotros allí en Isaías, podemos volver a repetirlo. Y mire, Isaías es un libro tan bello, tan lindo, que usted puede tomar enseñanza de parte del Señor. Y aunque fue en el Antiguo Testamento, usted lo puede hacer suyo. Y sabemos de que el Señor es el que tiene todo ese poder para cambiarnos y para darnos de lo que Él es, para que hagamos bien las cosas. Cuando el Señor iba a nacer, que decía ahí, Isaías en 9:6 dice, porque ese niño nos es nacido. Los atributos del Señor Jesús es que es el principado sobre sus hombros, porque su reinado no va a tener fin, no tiene fin, queridos hermanos. Es a un rey al que le servimos, que es dueño del cielo y la tierra, de todo lo que existe, aunque el hombre, el ser humano, no quiera reconocerle. Él es el que va a reinar por siempre y está reinando desde ya. Si ahorita no nos destruye, es precisamente por esa misericordia grande, ese amor que no se iguala a ningún amor, porque cuando las personas dicen busco amor, buscan muchas veces sexo, hermanos, no buscan un amor genuino, porque si no, el hombre que está casado, la mujer que está casada no andaría engañando a su esposo, a su esposa, hermanos, porque ese sería un amor genuino, como el Señor mandó al esposo a cuidar a su esposa, porque eso, hermanos, es un amor que verdaderamente trasciende todo aspecto físico o deterioro de tiempo, porque usted se pudo casar con el mejor y el más guapo de los hombres, y igual el hombre con la mujer, lo más bello del mundo, pero el tiempo hace pues que cambie muchas veces el cuerpo por muchas circunstancias, por enfermedades todo se va a deteriorar, menos la palabra, porque todo ha de pasar, menos la palabra del Señor, porque esa se va a cumplir, hermanos. Confiemos plenamente en que el Señor, ese amor verdadero de Él, está presto para que escucharnos nuestras oraciones. ¿Por qué, queridos hermanos? Usted puede pedirle lo que guste y dentro de su voluntad y dentro de su tiempo Él le va a contestar, pero también pidamos lo espiritual, pidamos lo que no se va a desperdiciar, lo que no se va a deteriorar y lo que va a alcanzar a sus nuevas generaciones también. Esas oraciones que usted hoy va a hacer, va aún la generación, si Cristo no ha venido, aunque ya no estuviésemos nosotros, hermanos, la palabra de Dios va a estar, porque es el reinado que no cambia, que no se va a transformar, como Isaías lo dijo, ¿verdad? Entonces dice también, pero no es porque lo digo, sino porque el Señor se lo reveló y se lo reveló a todos los escritores de la palabra. Y dice que también que su nombre es admirable. Claro que es admirable, hermano, por todas las maravillas que Él hace, por las que ha hecho en su vida, las que ha hecho en mi vida y las que seguirá haciendo en toda y cada uno de los creyentes que están esperando en Él. Porque es consejero, hermanos. Cuando nosotros no tomamos buenas decisiones, digámosle, usted es mi consejero, venga, ayúdeme, invierta usted cuando yo voy a hacer un negocio, sea usted mi psiquiatra, mi psicólogo, sea usted mi abogado, es que Él lo es, pero digámosle, hermano, Él lo es, reconozcámoslo, la grandeza de Él en nuestra vida, que Él es el fuerte, no es nuestra fuerza, hermano, de verdad no es nuestra fuerza, y si hay victorias en nuestro trayecto es porque Él le ha placido, pero esa victoria se la regresamos, como siempre hago de decirles, que allá están los ancianos en Apocalipsis que le tiran su corona. Esa corona Él mismo se la ha dado por lo que fueron, por lo que es, pero Dios es el único al que nosotros debemos arrodillarnos. Y el Cordero de Dios es el grande, el fuerte, el poderoso. Y Él es también nuestro Padre, hermano. Es nuestro Padre, nuestro Padre. Entonces Él, ¿cómo va a querer, hermano, que nos destruya a alguien? No, hermano, si alguna vez, así como a Esteban lo mataron, pero era para la gloria del Señor. No hay quien, ningún incircunciso, ningún anticreyente que pueda destruir a un hijo de Dios cimentado en su palabra, porque si lo hace es porque Dios lo ha permitido, pero para la gloria misma de Él. Entonces no hay quien. Él es nuestro escudo a nuestro alrededor. Su reino no termina, y lo repito y lo repetiré. Es el príncipe de paz.
Si usted en su cabeza no tiene paz y a veces no se puede dormir, Señor, dame la tranquilidad. Porque solo tú eres el que da la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque ante ese problema que cree usted que no lo tiene, el Señor es fuerte, poderoso y capaz de transformarlo, de destruirlo y de transformarlo a algo bueno para los hijos de Dios. Todas las cosas son buenas para el Señor, para los que creemos en el Señor. Todas las cosas son buenas para los que creemos en el Señor. Y todas las cosas son posibles y no hay nada imposible para el Mesías y luego Jesús y luego el Salvador, el que perdonó nuestros pecados, el que pagó el precio en la cruz y el que resucitó y ha de venir por nosotros. Que Dios le bendiga. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno, porque eres santo, Señor. Acoraza, Señor, a las naciones y a los pueblos que te están creyendo, a tus hijos y a